Hola, hola, espero que se encuentre muy bien. Vamos a hacer un ligero repaso de la teoría. Esto realmente ahorita no es necesario, pero me gustaría repasarlo de manera muy breve, para que los videos sean cortos y justamente sean al punto de lo que estamos buscando. Pero para llegar al ejercicio me interesaría repasar un poco la teoría y que quede un poco más clara. Vamos a ver, en cuanto a elementos en compresión, específicamente elementos de acero, vamos a tener en cuenta que lo más usual que se nos viene a la mente son las columnas, pero no son el único punto que siempre tenemos. También existe, por ejemplo, arriostres, puntales, vigas de amarre. Es súper usual que estén cargadas de manera a compresión. Por ejemplo, lo que llamamos acá en Costa Rica, lo que son pies de amigos. Y este tipo de elementos, ¿verdad? Que no necesariamente son columnas, pero están cargados axialmente en estructuras metálicas. Por ejemplo, también algunos elementos de las cerchas están cargados de compresión, ¿verdad? Y tienen que diseñarse bajo este método que vamos a ver acá, ¿verdad? Aquí les muestro, por ejemplo, columnas, elementos de cerchas, arriostres que pueden ver en las imágenes, ¿verdad? Que son usuales de estructuras metálicas que van a estar cargadas. Entonces, eh, ¿cuándo van a fallar las estructuras metálicas a compresión? Tienen tres maneras de fallar, ¿verdad? Que está el pandeo flexionante, o también se le conoce como pandeo de Euler, o por lo menos acá le conocemos acá de esta manera. También está lo que es el pandeo local y el pandeo torsionante. Vamos a ver, el pandeo flexionante o pandeo de Euler es cuando la columna o el elemento a compresión literalmente se pandea, ¿verdad? De esa forma en que se le genera como una panza a la estructura o al elemento, ¿verdad? Es este tipo de falla. Mientras que el pandeo local es justamente cuando se dobla específicamente, o su misma palabra lo dice, de manera local, un, una parte de su sección transversal, ya sea una parte del ala, una parte del alma o una parte del alma y del ala simultáneamente, ¿verdad? Pero en un punto específico. Y también está la parte del pandeo torsionante, que lo que hace es que cuando falla se genera una manera en que la columna como que da vuelta sobre su propio eje, generando una parte de torsión, o se visualiza como la parte de torsión, ¿verdad? Son los tres tipos de falla usuales en estructuras metálicas a compresión. Entonces, vamos a ver. eh, la falla por pandeo flexionante es la más usual y se da de manera cuando tenemos la parte de que es muy esbelta la estructura. Cuando la estructura es muy esbelta, va a tener este tipo de falla sí o sí. Entonces, ¿qué estamos hablando cuando es muy esbelta? Esto lo podemos ver con la relación de esbeltez, que es una relación que determina el largo con el radio de giro mínimo. En este caso puede ser R en Y o R en X, ¿verdad? Que el radio de giro, en realidad esto es una fórmula muy sencilla que la pueden ver ahí, ¿verdad? Que es la raíz de la inercia entre el área, pero igual esta viene tipificada y especificada en las tablas del ISC para ya los perfiles estandarizados que las pueden buscar en cualquier punto. No es necesario estarlo calculando para todas las secciones. Y el largo ya es el largo de la pieza que depende de cada proyecto. Pero cuando tenemos el pandeo de Euler, vean que se llama FE porque estamos hablando de esta parte de Euler. Vean que la parte de arriba de la división es pi a la 2 por el módulo de elasticidad. Es decir, esto es una constante, es un punto constante, eh, es un número específico que no va a variar si estamos hablando de estructura metálica de acero. ¿Por qué? Porque pi es un número constante, si lo elevamos al lado sigue siendo un número constante, y el módulo de elasticidad, al ser un mismo material, en este caso, por ejemplo, el módulo de elasticidad del acero es 2.1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es súper usual, ¿verdad? Y no va a variar. Lo que va a variar es lo que está abajo en la división. Y lo que está abajo en la división, ¿qué es? Es justamente lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Que es la relación de esbeltez, L entre R. ¿Lo notan? En este caso, simplemente se eleva a la 2 y eso es lo que va a cambiar. Básicamente lo que va a cambiar en el pandeo de Euler es la relación de esbeltez. Pero hay que tener cuidado con ese L, porque usualmente los elementos a compresión no necesariamente tienen o se van a deformar en la longitud verdadera del elemento, sino se van a deformar en función del tipo de apoyo que estos tengan. Entonces hay que utilizar lo que se conoce como una longitud efectiva. Y para tener esa longitud efectiva
hay que multiplicarlos por el factor K, que el factor K se le conoce como el factor de longitud efectiva de ese elemento. Lo que quiere decir que este factor lo vamos a multiplicar por la longitud real para tener la longitud efectiva de esa pieza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes ven en el caso A, que se ve en la tabla 5.1, ven que el elemento en la parte superior y en la parte inferior están sujetos de manera empotrada. Esto hace que se reduzca la longitud efectiva de la pieza y no va a poder deformarse o pandearse de manera usual. Por lo que vean que el valor K teórico es 0.5 y el recomendado es 0.65. Y así lo podemos seguir viendo, ¿verdad? En cada caso, hasta por ejemplo el último caso, ¿verdad? Que es más bien el caso opuesto, en donde en un lado está en una articulación en la base y en la parte superior está libre, ¿verdad? Que sería el caso F. Vemos que el valor K más bien ahora está multiplicando a la 2, multiplicando por 2, ¿verdad? Justamente esa longitud efectiva. Quiere decir que si yo tengo una longitud de una columna de 6 metros, al multiplicarla por el factor K, que en este caso es de 2, y con este tipo de apoyos quedaría de 12 metros, ¿verdad? Entonces yo tengo que utilizar la longitud efectiva para la fórmula del pandeo de Euler. Lo que quedaría con una K multiplicando esa L previo. Y así lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar las longitudes efectivas de los elementos. Entonces, básicamente hay tres tipos de columnas en las estructuras metálicas, que son las columnas largas, ¿verdad? Las columnas cortas y las columnas intermedias. Las columnas largas, vamos a ver, estas son las que permanecen bajo el límite de proporcionalidad en las curvas de esfuerzo de formación. Quiere decir que se manejan en un rango elástico y se pandean de manera elástica. Esa pancita que se le genera de manera elástica. Mientras que las columnas cortas fallan por su propio material y no va a existir en sí ese pandeo, lo que va a decir que va a generarse como una forma de aplastamiento de esa estructura, ¿verdad? Aplastamiento sobre el mismo material. Y las columnas intermedias son en donde algunas fibras sí alcanzan la fluencia, pero no todas, ¿verdad? Entonces, quiere decir que tiene una forma mixta de falla y falla en el rango inelástico, a diferencia de las columnas largas que sí pandeaban en el rango elástico de la curva de esfuerzo de formación, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a tener dos fórmulas para las ecuaciones, que en este caso va a ser la ecuación 3.2 y 3.3 de la ISC. La ecuación de 3.2 la vamos a utilizar para cuando tenemos pandeo elástico y la 3.2 para cuando tenemos pandeo inelástico. Esto utilizando la relación de desveltez efectiva. Ven que en el eje X está KL entre R. Quiere decir que es el pandeo, la relación de desveltez efectiva, ya multiplicado por el K, ¿verdad? Y el FCR, ¿verdad? Que es el esfuerzo de pandeo por flexión. Entonces, aquí, si vemos las fórmulas que yo les acabo de decir, de la 3.2 y 3.3, es básicamente lo que hace una comparación de la relación de desveltez efectiva y la compara con un valor para determinar si esta pandea en el rango elástico o no falla en el rango elástico o en el rango no elástico. Que básicamente esa relación de desveltez efectiva lo que hace es compararla con el valor de 4.71 multiplicado por la raíz entre el esfuerzo en fluencia. Si eso es menor, si el valor del pandeo efectivo de la relación de desveltez es menor que 4.71 por la raíz del módulo de elasticidad entre F y, vamos a utilizar la fórmula de FCR que se ve arriba. Si eso, más bien, no es menor, sino es mayor, vamos a utilizar el caso B con la fórmula
que ven ahí, que es FCR igual a 8.77 multiplicados por el esfuerzo de pandeo crítico elástico, ¿verdad? O es decir, el esfuerzo de Euler, que lo ven justamente en la fórmula de arriba. Y esto, una vez que tenemos el FCR, lo multiplicamos por el área para tener la resistencia nominal del elemento. Claro, como estamos utilizando LRFD en este caso y no vamos a utilizar ASD, hay que multiplicar esto por un phi, que este phi es el factor de reducción de resistencia que se utiliza en LRFD, ¿verdad? Entonces multiplicamos por phi a ambos lados para tener la resistencia, que en este caso phi en compresión es 0.9 según el AISC, es decir, reducimos en un 90% la resistencia real del elemento. Esta tabla, la 5.2, es muy importante que la utilicemos porque esta nos va a decir si las razones de ancho espesor de las piezas para saber si estas son elementos esbeltos o no esbeltos. La siguiente parte de este video va a ser un ejercicio comparando estos elementos.